Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, ¿cómo están? Bienvenidos a este Tiempo de Deporte Aranda, aquí en nuestro plató, en Tiempo de Deporte Aranda, para repasar en esta jornada de viernes cómo está nuestro deporte a día de hoy, cómo llegan los equipos y deportistas al fin de semana y sobre todo en esta semana tan rocambolesca con un nombre propio, el de Pau Guitars, su marcha del Tubos Aranda. Y ayer primeras palabras del técnico, primera versión oficial por parte del club, por parte de Javi Márquez, agradeciéndole sobre todo pues, que echara un poco, esclareciera algo de luz en el asunto, que al final pues, ha acabado con aquello de la máxima: cuando un jugador no quiere estar en un sitio, no acaba estando, y es lo que ha precipitado o propiciado Pau Guitars, que se marcha a un equipo de la segunda división alemana. Ahí es nada, y además en posiciones de descenso, lo cual se va a luchar por lo mismo que podía haber hecho aquí en esta Liga Sobal, la permanencia en la categoría. Ese es el presente, el futuro pasa por unas declaraciones que además también escucharemos en palabras del propio técnico manchego. Lo importante o los importantes son los que se quedan, y a partir de ahí, con una segunda vuelta que va a ser muy exigente, el equipo va a intentar conseguir ese objetivo, el de la salvación. Para ello, este fin de semana, mañana, Copa de Castilla y León. Después del partido frente a Caserío el pasado fin de semana, nueva oportunidad en esta pretemporada invernal con una Copa de por medio, con un trofeo, en este caso la Copa de Castilla y León, que se disputa en Astorga. Desde las 6 de la tarde, en el Polideportivo Felipe Millambres, el Tubos Aranda se va a medir a Atlético Valladolid. En la otra semifinal, además, se medirá a Nava, y el partido por la final se disputará en la jornada del domingo. Hablaremos también de los nombres propios de un Tubos Aranda que no solo pasa por la marcha de Pau Guitars, sino que pasan por los nombres que ha puesto sobre la mesa la redacción de deportes de Duero Deporte. Ya saben, siempre en consonancia y en la sinergia con este proyecto también de Televisión Aranda, aquí en este programa de Deporte Aranda, porque es el de Lucas Pereira, el portero brasileño de Taubaté, que en principio, y si todo va como se dispone, va a ser el jugador que se una a la plantilla para, junto con Vasco Teixeira, formar esa dupla de aquí a final de temporada en el Tubos Aranda. Un Tubos Aranda con mucha actualidad, con muchos nombres, la llegada de Jovic, lo vamos a repasar de manera amplia en este Tiempo de Deportes, pero tenemos que hablar de fútbol, porque juega el River, juega la Arandina, un fin de semana completo para los equipos de balompié, y además esta semana los compañeros de Duero Deporte se han pasado por las instalaciones del Juan Carlos Higuero para hablar también del proyecto femenino, del único que hay en nuestra localidad. Hablamos del Aranda River, de ese proyecto dirigido por Laura Sanz, a la cual escucharemos en esa entrevista que mantenían los compañeros de Duero Deporte. Mientras, la Arandina el domingo a las 4:30 se mide en Almazán, en la Arboleda, a un equipo pues siempre en ese derbi, por llamarlo de alguna manera, de las tierras del Duero. Por el cauce del río Dorado pasan las dos localidades, y sin lugar a dudas vamos a ver, porque tiene que remontar el conjunto de Dani Calvo, que también ha tenido refuerzos esta semana. Si hablábamos la semana pasada con José Menor en este mismo plató, al igual que con Dani Calvo, esta semana ya en la jornada de hoy hemos visto entrenar a Antonio Ruz. Procede del Colegio de Diocesanos, del grupo extremeño de la Tercera Federación, y veremos si está todo dispuesto para que el domingo pueda ser de la partida en una Arandina que ha dado la baja a Bellamy, a Basiru y también a Nian. Las bajas que también llegan en el conjunto blanquiazul, que quiere reestructurarse y que quiere, sin lugar a dudas, volver a tener opciones de salir de esos puestos bajos de la clasificación, a auparse a la zona media. Tiene un rival directo, el Almazán, que está en la 9ª posición. Y mientras, un día antes, el River que es campeón de invierno, como lo contamos el pasado lunes, va a recibir en el derbi de las Tierras del Duero también al Raudense, al Club Deportivo Raudense, que hace mejores partidos lejos de los Nogales que en los Nogales, y que veremos cómo se le da ese encuentro que se disputa mañana a las 4:30 de la tarde en el Juan Carlos Higuero. Balonmano, fútbol y mucho polideportivo, porque comienza la temporada de ciclismo. Vamos a tener a la campeona de España, a la nuestra, a la arandina Sara Martín, ya desde mañana en las pruebas de la Challenge de Mallorca, primero con el trofeo que inaugura en la jornada de mañana ese pelotón internacional que ya ha comenzado en Australia para algunas de las compañeras de Sara Martín, para algunas de las compañeras en Movistar Team, pero en esa duplicidad de escenarios, estreno, como decimos, para la campeona de España mañana en Mallorca. Y habrá otras dos oportunidades para poder verla a Sara Martín en ese inicio, la campeona de España, sin lugar a dudas, que nos llena de orgullo el poder decirlo y el poder disfrutar de ello. Al margen, ya hablamos también de Mario Aparicio, que aún no entrando todavía en competición, ha
por lo menos trasladado buenas noticias el Burgos BH, porque este año ha sido invitado nada más y nada menos que el próximo mes de abril a una de las grandes clásicas, a uno de los monumentos, a la Lieja-Bastogne-Lieja. Así que hay tiempo para saber si Mario Aparicio puede estar en su primera clásica, en su primer monumento. Eso sería, sin lugar a dudas, algo grandioso también para nuestro ciclismo, que se pone también en marcha con algunas cuestiones como fichajes de algunas de nuestras corredoras, como ejemplo lo comentamos ya en su día, María Cabañas, que se va a un nuevo equipo gallego, también nuevo equipo de BTT para, en este caso, Silvia Simón, y también tenemos a Lucía y alguna otra integrante como María Pita en el Enchufe Solar de Salamanca. Mucho ciclismo, comienza la temporada y lo vamos a contar en este tiempo de deportes, pero también atletismo. Nos pasábamos, los compañeros de Duro Deporte también lo hacían por las pistas del Juan Carlos Higuero esta semana para hablar con 4 de los integrantes que van a estar presentes con la selección de Castilla y León, 4 arandinos en ese campeonato de España de campo a través, de cross, por federaciones autonómicas. Van a estar en Almodóvar del Río el domingo, así que nosotros lo contaremos y repasaremos también esa entrevista que manteníamos con algunos de ellos. Ya hay trofeo de Diputación, ya hay fútbol sala, ya hay baloncesto, ya hay voleibol y hay muchas más cuestiones que repasamos con todos ustedes en este tiempo de deportes. Quédense ahí al otro lado del televisor, nosotros comenzamos en apenas unos instantes. Bienvenidos. Imágenes de la piña de la Arandina Club de Fútbol, los blanquiazules, en esa charla de final de semana de Dani Calvo, el entrenador blanquiazul, animando a los suyos, como ven ahí, para el encuentro de este próximo domingo en la Arboleda frente al Almazán. Primer partido en la era Dani Calvo como visitante. 2 buenos partidos, la victoria frente al Becerril, la buena imagen frente al Palencia, pero que acabó con esa derrota por la mínima y además, bueno, algunos dirán que de manera injusta o no, por aquello de jugar con uno menos, con aguantar el resultado, pero sobre todo cuando llega un partido o un gol, en este caso en los últimos instantes, pues es más difícil de digerir. Es lo que hizo la Arandina, que ahora necesita, ante un rival directo, tener que conseguir los 3 puntos. Vemos imágenes del partido de la primera vuelta, ese encuentro que se disputaba en el Juan Carlos Higuero, ese encuentro que empataba, ahí lo van a ver, Rengel desde los 11 metros para que los blanquiazules sumaran un punto. Uno de los que suman en esta clasificación, de momento con déficit, para intentar estar en una zona más tranquila de la clasificación. Una Arandina que se daba esa alegría, aquel equipo dirigido por Pablo Gil, su segundo, Dani Calvo, ahora como primer entrenador va a intentar lo que no se pudo en el Juan Carlos Higuero en esa primera vuelta, conseguir los 3 puntos. Sumar 1 sería importante por aquello de sumar, pero ya sabemos que en esta disposición de los 3 puntos por victoria y 1 por empate, cuando hay necesidad, el empate más bien sabe a derrota. Un partido que vemos en la tabla de enfrentamientos de la jornada, cómo llega en esa 19ª de competición para la Arandina, que visitará al Almazán y que, respecto a sus rivales directos, pues hay que mirar partidos sobre todo como el Colegio Diocesanos Atlético Tordesillas, como el Unionistas B frente al Atlético Mansillés, o otros partidos también como el del Villaralbo Numancia B, además del Mojados Atlético Bembibre, esos equipos que están en la parte baja, al igual que el Becerril Palencia. Y después se completa la jornada con el Guijuelo Virgen del Camino y el partido entre el Mirandés B y el Cristo Atlético. Todo muy reñido por la parte alta y por la parte baja. Vemos la clasificación antes de que comience esta 19ª jornada y viene a la Arandina 13ª con esos 17 puntos. Y vamos a ver si se puede aupar hasta los 20, que sería uno menos que el Almazán, que por cierto, como lo ven ahí, y lo repasábamos el pasado lunes, equipos con ese asterisco, los que tienen que recuperar un partido, uno de ellos es el que se suspendía el pasado fin de semana para los almantinos, para el propio Almazán, que no pudo jugar en ese partido frente al Numancia B. Así está la tabla de clasificación, esos son los enfrentamientos y el análisis previo del entrenador de la Arandina, Dani Calvo, en cuanto al partido del Almazán, un rival directo ahora mismo por intentar estar en la parte media de la clasificación. Pues la verdad que muy bien, los chicos han trabajado de manera espectacular, como la semana anterior, con las llegadas de refuerzos, pues el equipo está creciendo mucho, las sensaciones son muy buenas, creo que el partido está muy bien preparado, luego ya dependerá de
de los chicos, que al final son los buenos, y la verdad que lo optimista con cómo veo al equipo y cómo creo que podemos competir allí. Hablaba de optimismo, creyendo, quién si no, el capitán de la nave en sus jugadores. Después hablaremos de las idas y venidas, de las bajas, de las altas que ha habido también esta semana. Estamos en pleno mercado invernal, pero cree en sus jugadores, optimista el propio Dani Calvo, que analiza de esta manera también a su rival, al Almazán. Pues es un equipo que intenta hacer mucho ataque organizado, sale jugando desde abajo, no tiene problema en filtrar dentro, habrá que ver cómo se encuentra el terreno de juego. Sí que es cierto que los dos últimos los han jugado fuera y en el anterior contra la Virgen, que fue el último que jugaron en casa, se ve que está en bastante buenas condiciones. Luego veremos si nos respeta la meteorología. Es un equipo que, ya os digo, sale desde abajo, trata de filtrar dentro, sacar fuera, tiene jugadores desequilibrantes por banda, entonces tendremos que hacer bien la presión alta para evitar que nos progresen, y si no, pues replegar rápido, porque en las transiciones son peligrosos y en sus ataques organizados tienen gente con buen pie que te puede filtrar dentro, te sacan fuera, te cargan área, y tendremos que dar nuestra mejor versión para contrarrestarles y sacar algo positivo. El entrenador de la Arandina, Dani, que hablaba de ofrecer de nuevo esa mejor versión, teniendo en cuenta, como vamos a escuchar ahora, que algunos jugadores ya no van a estar o no van a ser de la partida ni van a estar en convocatoria, más allá de las bajas de algunos que repasaremos a continuación, pero sobre todo las dos por expulsión, la de Benja y la de Santino, que veían la tarjeta roja en el pasado partido frente al Palencia, dos bajas que analizaba de esta manera el entrenador de la Arandina. No, ahora mismo, salvo los dos expulsados, cuento con todos, están todos a disposición del equipo. Igual algunos sí que no llega al 100%, que está más tocado y demás, pero todos entrarán en convocatoria y todos me han manifestado la posibilidad de poder entrar y contar con minutos, así que en ese problema en esa situación, perdón, no hay problema. Sí, Ángel dependerá de si llega la ficha, está el club trabajando en ello, creemos que sí que llegará, como llegó la de menor finalmente, pero hasta el domingo pues no lo sabremos. Hablaba el propio Dani en esa última intervención de Ángel, el nuevo jugador Ángel Ruz, que procede del Colegio Diocesanos. Deporte esta misma semana anunciaba algunas de las novedades dentro de este mercado invernal. Vemos esa imagen en la página web del Deporte de las Tierras del Duero. Bellamy, Basiru y Nian son las primeras bajas, las que ya ha anunciado, por lo menos lo ha adelantado el portal de deportes, como decimos, de las Tierras del Duero. Tres de los jugadores que llegaron quizás con mucho por ofrecer, pero que les ha costado entrar en el proyecto, sobre todo, como ven ahí, imagen de Basiru. En 8 partidos el delantero no ha conseguido marcar ni tan solo un tanto. Nian quizás ha ofrecido una mejor rentabilidad, y Bellamy, pues con muchas dudas en defensa, ha sido otro de los que ya pues forman parte de la historia del conjunto blanquiazul. Las salidas de algunos y las llegadas también, como vemos en imagen en ese entrenamiento último de esta semana, esta misma mañana, entrenamiento en el que se ha incorporado ya Ailoben, el jugador que cambia los colores encarnados del Colegio Diocesanos para vestirse ahora de blanquiazul. Ángel Ruz, el central, el menudo central andaluz de Montalbán, que es el nuevo refuerzo de la Arandina, y unos refuerzos, unas idas y unas venidas, las bajas primeras en la plantilla y también la firma no solo de José Menor, llegó también Tarik y ahora llega Ángel Ruz, que analizaba de esta manera el entrenador de la Arandina, Dani Calvo. Continúa Basiru, Nian y Bellamy, se ha incorporado Ángel y Menor, que ya estuvo la semana pasada disponible. El club sigue trabajando en nuevas incorporaciones, salidas no sé si habrá alguna más. El mercado está abierto hasta el 31, bueno, hasta el 2 de febrero realmente. Entonces, con lo que tenemos estoy muy contento. Todo lo que sea sumar para el equipo, pues bienvenido sea, y ojalá podamos tener una muy buena plantilla de garantías para afrontar la segunda vuelta con el objetivo de mirar hacia arriba, que es lo que queremos. En esa misma línea y un poco en esta semana en la que ha llegado Ángel, ¿qué es lo que puede aportar al equipo?
pues es un defensa que tiene buen trato de balón, es grande físicamente, es fuerte también, es rápido al espacio, entonces nos puede sumar mucho seguro. Contento con su llegada, al igual que la semana pasada con la de Menor, son refuerzos que nos suman mucho, así que encantado de tenerle a disposición, la verdad que los chicos encantados de estar aquí, con ganas de trabajar, así me lo han manifestado, así que muy contento. De momento, línea defensiva y línea de ataque reforzada. No sé dónde esta Arandina debe reforzarse más para esa reconstrucción e intentar subir puestos en la clasificación. Pues sobre todo línea defensiva, sí que harían falta 1 o 2 incorporaciones más. Con lo demás, si no hay salidas, estoy muy contento con todo lo que tenemos. Tenemos prácticamente 2 jugadores por posición, salvo la línea defensiva. Tenemos en cuenta que tenemos 2 bajas por roja del partido anterior para esta semana, entonces tendremos que reajustarlo de la mejor manera y lo demás, ya te digo que muy contento con el equipo. Ojalá si llega algo nos sume más y poco más se puede añadir. Y poco más hay que añadir en este momento actual del mercado de invierno, donde de momento la Arandina se ha movido con la marcha, más allá de la del entrenador de Pablo Gil, las órdenes ahora del conjunto blanquiazul a cargo de quien escuchábamos, Dani Calvo, la marcha de algunos jugadores como los que hablábamos, o de los que hablaba el propio Dani Calvo, Bellamy, Basiru y Niam, y la llegada de José Menor, de Tarik y también de Ángel Ruz, sobre todo, y en esa última declaración de Dani Calvo, intentando amarrar ahora a algún otro jugador para la zona defensiva. Importante siempre construir desde abajo y sobre todo no encajar, que ha sido uno de los problemas también de la Arandina en lo que llevamos de temporada. Esa es la mejoría desde la defensa a la construcción. Contento Dani Calvo con lo que tiene en la parcela ofensiva y a partir de ahí hacer que el equipo pueda carburar para conseguir los 3 primeros puntos o los segundos sería de la era Dani Calvo después de la victoria frente al Becerril, la derrota frente al Valencia. Hay que intentar aspirar a ese triunfo frente al Almazán. Al margen de la Arandina, capítulo repasado en cuanto a los blanquiazules, los azulones, el River, vemos imágenes del conjunto de José Félix Martín Bogarde en ese último encuentro en el Juan Carlos Higuero. El césped, como ven, maltratado después de un fin de semana intenso con el rugby, partido de la Arandina, partido del River. Estaban en muchísimas mejores condiciones ya en la mañana de este viernes. Para mañana el River tener que medirse al próximo rival. Vemos imágenes también del encuentro de la primera vuelta frente al Raudense. Ahí lo ven, en Los Nogales se medían el conjunto de José Félix Martín Bogarde para sumar la primera goleada de la temporada y son los raudenses los que visitan ahora este fin de semana, mañana sábado, el Juan Carlos Higuero. Un encuentro de esa nueva jornada, de la primera de la segunda vuelta, en la que los azulones, como ya saben, son los campeones de invierno. Vemos los enfrentamientos de esta jornada de competición, la 14ª, ese derbi de las Tierras del Duero entre el River y el Raudense y además entre los rivales directos de los azulones por intentar alcanzar al final de la temporada lo que acaban de conseguir, ese campeonato de invierno, esa primera posición, pues el Polideportivo Salas, que descansaba, recupera ya la actividad para medirse al Alcázar, lejos de Salas de los Infantes, y veremos también ahí qué es lo que puede suceder en la capital burgalesa entre el filial del Burgos IFA y el Grogues Amonal, incluso en el derbi también burgalés entre el Vadillos y el Juventud del Círculo, Polideportivo Salas, Juventud del Círculo, Grogues de Amonal, los 3 equipos quizás más potentes a los que se ha medido el River en esta temporada. Además se va a jugar el Montija-San Pedro y el partido entre el San Cristóbal y Casco Viejo. 14ª jornada que afrontan los equipos en esta disposición en la clasificación. Vemos cómo quedaba tras el final de la primera vuelta con el River como líder, ya en solitario con esos 3 puntos de ventaja respecto al Polideportivo Salas, como decíamos, uno de los rivales directos por ese primer puesto, al igual que el Grogues de Amonal, no hay que descartar al Juventud del Círculo con 24, el Raudense, que es noveno con 13 y que bueno, pues está en esa cómoda 5ª plaza desde la cola, y sobre todo pues ya sumando más de la decena de puntos. Buena temporada la que están haciendo los de Javi Soto, lejos de, en esta ocasión, los Nogales. Así que mañana veremos qué es lo que puede ofrecer el raudense en ese partido, siempre emocionante también para los raudenses en territorio arandino,
frente al River en esta ocasión y frente al líder. Siempre medirse a un equipo que está en gran disposición pues también es un aliciente, es ambición también para, en este caso, el raudense. Escuchamos lo que decía al término del partido tras la victoria frente al Juventud del Círculo, tras consolidarse como los campeones de invierno, el propio José Félix Martín Bogarde respecto a lo que les toca ahora, defender esa primera posición. Pues bueno, es un poco lo que esperábamos disputarnos, llegar a este momento estando ahí arriba, estamos, pues bueno, sabemos que los equipos nos van a competir con días siguientes, entonces nosotros a seguir siendo dominadores de los partidos, a seguir con nuestro juego y poco más. Poco más también que añadir, el propio capitán de la nave azulona, el líder de ese River que es el campeón de invierno y que mañana, como decimos, en el Juan Carlos Higuero se mide al raudense. Proyecto de éxito, el senior masculino de la Aranda River y también proyecto de éxito por mantener el fútbol femenino en nuestra localidad, el propio River en esta información que repasaban los compañeros de Duero Deporte esta semana. El fútbol femenino de las Tierras de Duero que pasa por ese color, el celeste, el azulón, el de la Aranda River, una información que compartían los compañeros, como decimos, de Duero Deporte, hablando con la propia entrenadora Laura Sanz, quien manifestaba pues eso, que se han puesto las bases para que el fútbol femenino siga pues muy latente ahora y para el futuro. Una información en la que se puede también repasar la entrevista que de esta manera avanzaban los compañeros de Duero Deporte en la grada de un Juan Carlos Higuero en el que esperan o al que aspiran, ¿por qué no?, antes de que termine la temporada también disputar un partido las azulonas. Lo hemos visto en pretemporada con la llegada, tanto en su día la temporada pasada apadrinada por parte de la Arandina, en esta ocasión por parte del River, hemos visto al Atlético de Madrid, al Atleti de Bilbao, al Alavés, al Real Madrid y, ¿por qué no?, también las azulonas pudiendo jugar en el campo central del Complejo Deportivo Juan Carlos Higuero. Entrevista, escuchamos a Laura Sanz de los compañeros de Duero Deporte. Con Laura Sanz, entrenadora de la Aranda River. ¿Qué tal, Laura? Muy buenas. Muy buenas tardes, Diego. Bueno, pues en una zona en la que esperemos, ¿no?, ver al público también algún día viendo a las féminas de la Aranda River, que normalmente tenéis los partidos en los anexos, pero bueno, aquí en la grada del Juan Carlos Higuero queremos repasar un poco cómo va la trayectoria, cómo va el proyecto femenino del River, que de momento ha comenzado este 2026 con 2 partidos, 2 victorias y bueno, pues ahí en esa tercera posición nos tenemos. Efectivamente, Diego. Bueno, como bien dices, ¿no? A ver esa recompensa al trabajo del día a día de las chicas, pues algún día se vea recompensado con poder jugar aquí en el campo central. Y con respecto al inicio de liga, pues sí, no podemos haber comenzado mejor. Que con varias victorias consecutivas, además dando una buena sensación de juego en todas las líneas. En esa Liga Doble G, en ese grupo A, donde bueno, pues por las circunstancias de competición hay diferentes vueltas, pero ya os vais midiendo a todas las rivales. Un poco, ¿qué balance haces ahora mismo cuando estamos a mitad de temporada, un poco pasada? Bueno, el objetivo inicial hubiera sido pues estar en el puesto número 1, pero bueno, sí que es cierto que nos hemos encontrado con 2 rivales que a nivel deportivo pues son superiores a nuestro equipo, pero yo creo que estamos haciendo muy buen trabajo, a ver si luego los partidos que nos quedan, que como bien dices son 4 vueltas, vamos mejorando, vamos demostrando ese trabajo día a día en los entrenamientos y el objetivo a día de hoy es certificar esa tercera plaza. Marca un poco la competición y la ambición el poder llegar a ese primer puesto, como bien comentabas, pero lo más importante es que este es el primer año, ¿no?, del equipo femenino en el Aranda River y que lo importante es poner las bases de un presente y de un futuro, ¿no?
Eso es, efectivamente. Lógicamente, sin olvidarnos, ¿no?, que estamos en una liga regional, deporte federado, asentar esas bases, eso es fundamental para el futuro, por supuesto. Y no solo con las jugadoras que están en el primer equipo, sino sabiendo también cómo está conformado el fútbol de categorías inferiores hoy por hoy, viendo esas jugadoras, ¿no?, que están jugando con otros muchos chicos en esas competiciones inferiores, que el día de mañana pueden formar parte del primer equipo. Por supuesto, ese es el objetivo. Ahora mismo contamos con un equipo íntegro femenino en la categoría infantil alevín y tenemos varias jugadoras en categorías equipos mixtos y, por supuesto, ese es el objetivo principal, que algún día esas jugadoras de base formen parte del equipo aficionado. Hablamos un poco también de lo que queda de temporada, dentro de los objetivos de intentar llegar a ese primer puesto, pero supongo que también seguir sumando, ¿no?, a más jugadoras al proyecto, que lo habéis hecho con gente nueva respecto a otros años anteriores, donde también has estado vinculado a otros proyectos de fútbol, y que se siga sumando cada vez más figuras femeninas a nuestro fútbol, ¿no? Efectivamente, eso es otro de los objetivos primordiales, ¿vale? El objetivo deportivo, bueno, cuanto más arriba en la clasificación quedemos, pues eso certifica, ¿no?, el buen trabajo que están haciendo las chicas, como decíamos antes, día a día en los entrenamientos, y por supuesto lo que tenemos que dar también es oportunidad a las jugadoras nuevas para que vayan cogiendo minutos, experiencia, porque es una competición ya complicada. ¿Qué necesidades tiene ahora mismo el fútbol femenino en Aranda, dentro de este proyecto del River, y tú como conocedora del fútbol femenino de Aranda de Duero? Bueno, ahora mismo la verdad que hemos logrado lo que parecía temporadas atrás que era algo imposible. Eso lógicamente ha sido gracias al trabajo tanto de jugadoras como de los cuerpos técnicos, ¿de acuerdo? Y hoy en día es una realidad. Lo que necesitamos es certificar cada temporada, pues que tengamos un equipo en diferentes categorías, lógicamente en categorías más de base, y certificar y conseguir que haya más niñas y más equipos íntegros femeninos para el día de mañana, pues que puedan formar parte y jugar en el aficionado femenino. Eso supongo que se consigue a través de la promoción, de la visibilidad de ese proyecto que estás dirigiendo, pero de la promoción también, no solo del club, sino también de instituciones, porque estamos en un momento en el que el fútbol femenino quizás esté en el mejor momento de la historia de nuestro país. Pues así es. Yo creo que ahora mismo el fútbol femenino está viviendo, yo creo que una era dorada, por decirlo de una manera coloquial, y por supuesto, pues claro que pedimos, ¿no?, toda la ayuda posible, tanto de patrocinadores como de los medios de comunicación, para que no seamos simplemente una sección aparte de un club de fútbol, sino para que se nos dé la importancia que creo que debemos tener. Que sin duda el club nos da ese apoyo, contamos con ellos y eso también es importantísimo. ¿Qué deseos le pides a este 2026? Que bueno, compartirá esa temporada 25-26, pero que también comenzará con la 26-27. ¿Qué le pedimos a este nuevo año? Bueno, pues yo lo único que le pido es que más chicas y niñas, ¿no?, pues se apunten a este proyecto, que crean en él, que la verdad que es un deporte muy bonito, que no solamente es competición, sino que hay valores implícitos muy importantes que creo que son necesarios en el día a día. Y nada, pues que no se lesione ninguna de mis jugadoras, eso es fundamental, y nada, que quedemos lo más arriba posible, porque eso significa que queda reflejado el gran trabajo que hacen las chicas todos los días entrenando. Sin lugar a dudas, pues brindamos por ello y sobre todo deseamos mucha suerte al proyecto femenino del Aranda River, liderado con Laura Sal, que nos acompaña en este tiempo en Duero Deporte. Muchísimas gracias y mucha suerte. Gracias, Diego. Laura Sanz, la entrenadora del Aranda River, siendo reivindicativa, hablando de las necesidades y sobre todo de los deseos de que se sumen también muchas más jugadoras al proyecto del River, que por cierto, antes de que acabe la temporada, ya por el mes de marzo o abril, también se va a acercar a los centros educativos para de nuevo hacer captación, como se han hecho en otras temporadas desde el fútbol femenino, y haciendo también jornadas de puertas abiertas para que todas las chicas, niñas que quieran sumarse al fútbol femenino, al proyecto del fútbol femenino, dentro del tiempo en el que también el fútbol está ofreciendo quizás su mejor momento en nuestro país, pues pueden sumarse también al deporte del balompié. Al margen de la Arandina, del River, del proyecto del fútbol femenino, Trofeo de Diputación y Fútbol Sala. Vemos imagen del Trofeo de Diputación, de una de las imágenes en ese partido que se disputaba en el campo del Sotillo, que por cierto va a tener un auténtico partidazo frente a Villalba, primero y segundo en la clasificación del grupo 1 de la categoría A.
así que partidazo también el que vamos a vivir. Además, en el grupo 3, Baños que va a recibir a Tordueles y también partidos importantes como el Roa Lahorra en la categoría B. Y al margen del Trofeo de Diputación, el balón pequeñito del fútbol sala, Liga Local de Fútbol Sala, vemos imágenes para un torneo que sigue discurriendo en el recinto ferial y que tiene al Mavic River Info como líder destacado, aunque esta misma semana no ha disputado su encuentro, 11 partidos disputados y supera en 5 puntos a su máximo rival, así que sin lugar a dudas el fútbol sala también siendo importante, no solo con la Liga Local de Fútbol Sala, sino también con todo el desarrollo que realiza el Atlético Aranda 1503. Repasado el mundo del fútbol de manera amplia, recuerden, el River mañana se mide al Raudense en el Juan Carlos Higuero, la Arandina visita el domingo la Arboleda para Misi al Almazán, hacemos un breve alto en el camino y hablamos de balonmano en una semana en la que ha habido un nombre propio y en la que ya por fin hemos podido conocer una versión oficial sobre todo lo que ha sucedido con la marcha de Pau Guitars. Ayer Javi Márquez hablaba claro y sobre todo, bueno, pues con esa máxima que les decíamos al principio del programa, que cuando un jugador no quiere estar en algún lugar no acaba estando, los que sí que están van a estar hasta el final, otro de los mensajes de Javi Márquez, y en eso se han de confiar el equipo, la afición, para intentar conseguir la salvación, la que sería la segunda consecutiva después del ascenso a la máxima categoría. Repasamos lo que va a ser la Copa de Castilla y León, la situación sobre la llegada y marcha de jugadores también en este mercado de invierno en el balonmano, a vuelta de una pausa. Al final, Pau toma una decisión desde el punto de vista individual que él considera que es lo mejor para él, pero es cierto que aun respetando esa decisión, creo que el momento y cómo se ha producido para nosotros pues no ha sido lo más honesto con nuestra plantilla. Él había tenido ya de antemano varias opciones de salir, él había intentado salir ya con anterioridad, pero al final esas propuestas que había tenido no habían llegado a buen puerto, no habían ofrecido pagar la cláusula en su totalidad, y eso ha sido el hecho de que no hubiera salido con anterioridad, pero sí que creo que él tenía claro que quería marcharse este año, era algo que tenía en mente y es algo que ha terminado ejecutando. Honestidad y acabar ejecutando. Lo decíamos anteriormente, cuando alguien no quiere estar en un lugar, y sobre todo en este caso los jugadores, pues no acaba estando. Y al final el divorcio entre Pau Guitars y el Tubos Aranda no ha acabado de la mejor manera. Ayer, primeras declaraciones de manera oficial por parte del club, en la persona, como acaban de escuchar, de Javi Márquez, del entrenador, hablando sobre esas circunstancias. Pau, ya lo dijimos aquí en este tiempo de Deporte Aranda la semana pasada, podía buscar una opción económica mejor, de hecho no lo hizo al principio de temporada, se quedó en el Tubos Aranda, escuchábamos también esa cronología de hechos al propio Javi Márquez explicando que han llegado otras opciones que no le acababan de convencer al propio jugador y que después escucharemos de manera más amplia esa larga disertación por parte de Javi Márquez. Cuando no llegaron esas ofertas, al final sí que hubo una, pero quizás no en el mejor momento. Algo de mareo sí que ha habido en toda esta circunstancia, no ha habido claridad y quizás eso es lo que ha acabado pues colmando la paciencia de un Tubos Aranda y de una afición que en cierto sentido, y como hemos visto también en muchos comentarios, en diferentes medios de comunicación, también en algunas conversaciones, pues ha acabado un poco con el hartazgo de la afición, con el que fue el jugador revelación de la pasada temporada, con el que ha sido uno de los grandes porteros en la historia del conjunto amarillo. Que eso queda también en el debe, que eso queda también en lo que fue Pau Guitars como jugador en la cancha. Otra cosa son las gestiones y en ese aspecto pues no ha habido la claridad suficiente para que las cuestiones se hubiesen acabado de otra manera. Pasado está, vemos información de los compañeros de Duelo Deporte ayer sobre esa rueda de prensa previa a la Copa de Castilla y León, en la que evidentemente la noticia iba a pasar por la pregunta a Javi Márquez sobre la situación de Pau Guitars. El propio capitán de la nave amarilla, el manchego, que hablaba claro y que expresaba pues todo lo que hemos escuchado. El propio Pau Guitars iba a ejecutar su salida.
se ha propiciado de esta manera tan rocambolesca. Hablaba, y lo escucharemos ahora, de mucha locura en los últimos días con toda esta situación, que ha provocado también un trastorno, un problema para el propio Tubos Aranda, que ahora tiene que buscar a un nuevo jugador y que, como veremos, y ha puesto sobre la mesa de Eurodeporte esta semana, se habla de un portero brasileño, de Tuabate, de Lucas Pereira, que de momento tiene que cerrarse, porque de momento el club no ha hecho oficialidad de lo mismo, pero vamos a ver qué es lo que sucede. Después vamos a ahondar también en esas cuestiones, pero escuchamos la declaración íntegra de Javi Márquez a la pregunta de cómo valoraba todo lo que había sucedido en el caso, por decirlo de esa manera, Pau Guitars. Pues la verdad es que ha sido un poco locura y un poco, pues evidentemente lo primero apoyar una situación que no esperábamos. Al final Pau toma una decisión desde el punto de vista individual que él considera que es lo mejor para él, pero es cierto que aun respetando esa decisión, creo que el momento y cómo se ha producido para nosotros, pues no ha sido lo más honesto con nuestra plantilla. Él había tenido ya de antemano varias opciones de salir, él había intentado salir ya con anterioridad, pero al final esas propuestas que había tenido no habían llegado a buen puerto, no habían ofrecido pagar la cláusula en su totalidad, y eso ha sido el hecho de que no hubiera salido con anterioridad, pero sí que creo que él tenía claro que quería marcharse este año, era algo que tenía en mente y es algo que ha terminado ejecutando. ¿Problema? Pues que evidentemente cuando nosotros abordamos con él en el mes de diciembre cuál era su situación y cuál era su interés, él al final desestimó nuestra oferta de renovación para la temporada que viene, nos comunicó que se iba a quedar en España, que se iba a quedar en otro equipo en la Liga Sobal, y ahí abordamos con él cuál era su intención a partir de ese momento. Es más, yo tuve una reunión donde mi cuestión era que si él tenía previsto tomar alguna decisión de salida, pues que nos lo hiciera saber, pues para en ese mes de diciembre afrontar una de las opciones que teníamos en ese momento sobre la mesa. Y curiosamente no ha pasado ni siquiera un mes cuando nos encontramos nuevamente con esta situación. Pero bueno, creo que tenemos que pasar página. Lo importante a día de hoy ya no es los que se van, o los que, en este caso, el que se ha ido, sino los que se quedan y el trabajo del grupo. Y muchas veces, y bajo mi experiencia, este tipo de situaciones lo que hacen es que todo lo contrario, que hacen que el grupo pues trabaje, que se encorajine, que sean capaces de tener más claro de cuál tiene que ser nuestro día a día, y creo que eso hasta nos va a venir bien. Y luego hay un mensaje que yo sí que creo que tenemos que tener claro. Al final, la esencia de este club es su afición, es su estructura, es el sentimiento que hay de balonmano en Aranda. Y va a haber muchos jugadores que pasen, va a haber entrenadores que pasemos, pero aquí lo importante es lo que hay en esta ciudad. Y eso es algo que no podemos obviar. Y además, no podemos obviarlo en una segunda vuelta que creo que va a ser dura, que creo que además vamos a tener que luchar juntos de la mano para intentar conseguir nuestros objetivos, y es muy importante que eso no se nos olvide y que lo tengamos muy presente. Claro, en muchos aspectos. El propio entrenador del Tubos Aranda, primera declaración oficial de toda esta circunstancia, de la salida de Pau Guitars, que tiene que también esperar a que el equipo alemán, el Kelfrel, al que va a marcharse hasta el final de esta segunda vuelta en la Liga Sobal, hasta el final de esta temporada 25-26, pague la cláusula para que pueda jugar allí. Porque si no, vamos a ver si nos metemos también en otro embolado. Uno entiende que no, que tiene que estar resuelto y no va a haber ningún tipo de problema. Por cierto, que en ese aspecto también el Tubos Aranda se ve perjudicado por la merma de no contar con un efectivo tan importante y de la calidad que ha demostrado Pau Guitars, pero que también va a recibir, evidentemente, una parte proporcional por el pago de la cláusula. Así que bienvenidos a también la liquidez económica al club. Hablaba el propio Javi Márquez muchas cuestiones. Los compañeros de Eurodeporte vemos esta información de la página web cuando avanzaban ya la marcha de Pau y de Rogonovs también, recuérdenlo, para la próxima temporada. Un Pau
que anunciaba en Duro Deporte si iba a marchar, no de esta manera tan rocambolesca y tan precipitada, sí para la próxima temporada, porque Pau, recordemos que se marcha al Krefeld de la segunda división alemana de la Bundesliga 2 hasta final de temporada, pero el año que viene tiene ese preacuerdo con Alicante, que es lo que avanzaban los compañeros de Duro Deporte en esa información. Así que bueno, capítulo yo creo que aparte de esta situación de la marcha de Pau Guitars para el resto de temporada y para la próxima, y también importante, sobre todo, pues lo que vaya a suceder ahora en la portería. Esta es otra de las informaciones de los compañeros de Duro Deporte, poniendo sobre la mesa el nombre de Lucas Pereira. También llegaba Nemanja Jovic, lo anunciaba de manera oficial el club. El nombre del brasileño no se ha podido hacer de manera oficial de momento, pero es un nombre que tanto la parcela deportiva como el propio cuerpo técnico han valorado, que es el elegido para sustituir a Pau Guitars, el que se va a sumar junto con Vasco Teixeira a la portería del Tubos Aranda de aquí al final de temporada. Así que veremos cuando estén todos los papeles firmados, todo en regla, cuando lo pueda anunciar el club. Un club que también anunciaba, como decíamos y como veían ahí, de manera oficial, la contratación del lateral derecho, cojo en esa parcela, lo escucharemos ahora en declaraciones del propio Javi Márquez, para sumar a un lateral derecho serbio que responde al nombre de Nemanja, al apellido de Jovic, que conoce bien la Liga Sobal y que el año pasado estuvo con Guadalajara, por lo cual también va a ser un refuerzo importante para el Tubos Aranda. Hablamos con Javi Márquez sobre estas cuestiones también ayer en sala de prensa y esto es lo que comentaba el propio técnico manchego. Nosotros de momento seguimos pendiente con el tema de portería. Es cierto que hay operaciones en curso, pero hasta que no estén definitivamente formalizadas, pues no las afrontamos. Y en el tema de Nemanja Jovic, pues bueno, acaba de llegar a Aranda, mañana tiene reconocimiento médico y si todo va bien, pues a partir del lunes se incorporará a la dinámica del equipo. Jugador lateral derecho, problema que teníamos ahora mismo en plantilla es que estamos solo con 3 zurdos, cualquier avería de David o de los 2 extremos nos dejaba muy mermados, además en las categorías inferiores no tenemos ningún jugador que pudiera echarnos una mano ahí y era una situación que ante cualquier avería teníamos un auténtico problema. Además, sabéis que a mí me gustan siempre las plantillas largas, me gusta que la gente tenga que pelear en el día a día por entrar en convocatoria, por sacar minutos y eso lo habíamos perdido al tener solamente 16 jugadores en plantilla y creo que eso nos va a ayudar a que todo el mundo tenga que dar un pasito adelante. Jugador versátil, jugador que nos va a dar ataque y defensa y que seguro que nos va a aportar y que nos va a ayudar en esta segunda vuelta. Bueno, pues movimientos los que ha habido en este mercado invernal, propiciados o no por la salida, también el refuerzo que estaba pendiente de poder llegar, como es el de Jovic, para hacer más larga esa plantilla. Declaraciones yo creo que muy interesantes de Javi Márquez al respecto sobre esa circunstancia de trabajar con más jugadores, sobre todo y ante la posibilidad que ha sufrido el equipo en la primera vuelta de competición, esa lesión de Arthur, inesperada evidentemente, la lesión de Andy Bors, también inesperada, nunca se espera evidentemente un problema físico de tal índole, que merme a jugadores durante varios meses, eso le ha pasado al Tubos Aranda en esta primera vuelta y a partir de ahí pues a buscar soluciones, que es lo que ha hecho el equipo, con varias llegadas ya, lo hizo con anterioridad también con el jugador húngaro, ahora llega Jovic, vamos a ver cuándo se incorpora y es oficial lo de Lucas Pereira, pero muy importante. Y vemos imágenes del rival al que se va a medir bueno, mejor dicho, primero, sí, ahí vemos las imágenes del partido al que se va, o el rival al que se va a medir, Atlético Valladolid, en la primera semifinal de la Copa de Castilla y León, al margen de lo extradeportivo y de lo funcional, también la competición propia, que es para lo que está el Tubos Aranda, que disputa Copa de Castilla y León, mañana a 6 de la tarde en el pabellón Felipe Miñambres de Astorga, y en la otra semifinal a las 8 de la tarde entre Ademar y Nava. A ver qué es lo que puede hacer el conjunto de Javi Márquez en respecto a ese encuentro frente a Atlético Valladolid. Vemos la tabla, ahora sí, de esa pretemporada invernal, esos enfrentamientos de pretemporada, la derrota el pasado fin de semana 25-32 frente a Caserío en Manzanares,
con ese homenaje también al propio Javi Márquez. Y como vemos ahí, Copa de Castilla y León, todavía quedará el próximo fin de semana con otro partido de preparación frente a Bidasoa, y esa Copa de Castilla y León en Astorga, con la primera semifinal 6 de la tarde, mañana frente a Valladolid, y a las 8 además se va a medir a Nava. Una pretemporada invernal que llega ahora este fin de semana, como decíamos, con la Copa. Hemos visto imágenes del rival, el que superó en Liga en la primera vuelta en Huerta del Rey al Tubos Aranda, y declaraciones del propio Javi Márquez ayer sobre cómo ve este encuentro, cómo llega y qué es lo que puede, evidentemente, ofrecer en la preparación invernal al equipo este nuevo partido, este enfrentamiento frente a Valladolid. Pues sí, un test muy exigente. Nos enfrentamos a Valladolid, que es un equipo que ha hecho una muy buena primera vuelta, que creo que ha estado a un nivel competitivo muy alto, un equipo capaz de tener muchas caras diferentes, de adaptarse a partidos de alto ritmo, de adaptarse a partidos de menos ritmo, y la verdad es que creo que un buen test para nosotros. Lo repasaba de manera rápida y contundente. Es un buen test, sin lugar a dudas, medirse siempre a Atlético Valladolid. Un Atlético Valladolid que puede comprometer o no las opciones del Tubos Aranda, y que analizaba también después del partido frente a Caserío en Manzanares el propio Jaime Márquez. Bueno, el partido contra Caserío no fue bueno, sobre todo en la primera parte, con muchas pérdidas de balón, de errores no forzados que llevaron a Caserío hasta hacer 6 goles de contraataque directo, goles enseguida, que es difícil de revertir. Pero es cierto que luego defensivamente el equipo tuvo momentos bastante buenos, creo que en ataque también, y creo que nos pesó quizá un pelín el cansancio. Pero bueno, creo que fue un buen test para nosotros. Y es importante, pues, que esos errores que tuvimos el otro día seamos capaces de corregirlos de cara al partido del próximo sábado. Los errores que pudieron llegar en el pabellón de Manzanares frente a Caserío, rival en esa Liga Asobal. Por cierto, un Caserío que es el equipo que más espectadores ha llevado en la primera vuelta de media a los encuentros de El Quijote Arena. Una estadística que también ha sacado a la luz la propia Liga Asobal, y que los compañeros de deporte también analizaban de esta manera, porque tan importante es lo que sucede en el 40x20 como la afición de un Santiago Mamán que sigue estando entre las canchas con más espectadores. Ha llegado Caserío, del que hablábamos, ha irrumpido con fuerza, con unas cifras importantes, con esos 2.357 espectadores, los que suma ahora el Tubos Aranda para ser la tercera cancha que más aficionados ha sumado de media en cada partido en la Liga Asobal. 2.100 eran, como repasaban esa información los compañeros de Eurodeporte el año pasado, en la primera vuelta de competición. Ha subido a esos 2.357 espectadores de media, así que incremento también en el segundo año del Tubos Aranda en la Liga Asobal, también con las dificultades que tiene, pero sobre todo pues demostrando esas palabras que también repasaba antes Jaime Márquez, y que vamos a escuchar también ahora, sobre la importancia de lo que significa el balonmano en una ciudad como Aranda de Duero, de ese espíritu de balonmano que existe alrededor del Villa Aranda, y por eso de las estadísticas, por eso también de la comunión del binomio equipo-afición. Y con esos datos le preguntábamos, o queríamos también pulsar la opinión del propio Jaime Márquez, que ayer ante los medios de comunicación respondía a esto. Bueno, lo decía antes, el mayor tesoro que tiene este club es su afición, es cómo se vive el balonmano en Aranda, en los partidos de casa, en los partidos de fuera de casa, la gente que va, en los partidos de fuera de casa, la gente que queda a ver los partidos. Es increíble la cantidad de gente que ve los partidos cada fin de semana en la distancia también, y al final, sin ninguna duda, yo siempre lo digo, tenemos la mejor afición de España, tenemos ahí, como decía antes, un tesoro, y es importante que sigamos cuidando. Pues la afición, tesoro, binomio amarillo entre equipo y la grada, que ha vuelto a demostrar con esas cifras de la primera vuelta
seguir siendo una de las que más espectadores reúne cada partido en esta Liga Asobal. 2.100 la temporada pasada, esos 2.357 también cifra, hablo ahora mismo de memoria, está en esa información de los compañeros de Duelo Deporte, crecimiento en este segundo año también en la Liga Asobal. La Copa de Castilla y León como argumento para el fin de semana lo deportivo, repasada toda la actualidad sobre la marcha de Pau Guitart, la llegada de nuevos jugadores. Ahora hay que pensar en estar sin lugar a dudas juntos, como decía el propio Jaime Márquez, de cara a una segunda vuelta que va a ser muy exigente y en la que el propio Tubos Aranda va a buscar la que sería la segunda permanencia consecutiva. Hacemos un breve alto en el camino, repasada también la página de balonmano, hay mucho más deporte del que hablar, lo hacemos a vuelta de una pausa. Regresamos con la página polideportiva de un fin de semana en el que, más allá de esa Copa de Castilla y León para el Tubos Aranda, de la competición en la tercera federación para la Arandina y la Liga Provincial para el River, dentro de los equipos más importantes de nuestra localidad, de nuestro entorno, de las Tierras del Duero, evidentemente con el permiso de toda la gran polideportividad, como por ejemplo la del atletismo, campeonato de España, repasaban los compañeros de Duelo Deporte, donde hasta un total de 6 atletas de nuestras Tierras del Duero van a estar presentes en ese campeonato de España de cross por federaciones que se disputa en territorio cordobés, en Almodóvar del Río, en el circuito de La Parrilla, donde los integrantes del Atletismo Ribera, de esa asociación que ya conocen, muchos de ellos pues en el Atlético Salamanca, algunos de ellos como los hermanos Ortuño, Iker y Alejandra en la Universidad Campos de Castilla, Sara Monzón en ese propio Atlético Salamanca, Rayleigh Bloomer, también Sufian Tribac, hablamos de los nombres propios, y de Rubén Álvarez, que después de su paso por el UBU Campos de Castilla ha firmado ahora por el Vicky Foods Atletismo, por el conjunto vallisoletano, y todos esos, tanto Rubén como Sufian como Rayleigh, como los hermanos Ortuño y Sara Monzón, son los representantes que van a estar con la selección de Castilla y León en las diferentes categorías en ese campeonato de España, de cross, de campo a través, de ese deporte, de esa disciplina que tanto y siempre nos ha dado muy buenas noticias a las Tierras del Duero. Esta semana los compañeros de Duelo Deporte se pasaban por las pistas del complejo deportivo Juan Carlos Siguero para hablar con algunos de los que van a ser protagonistas y esperemos que con muy buenas noticias este próximo domingo, como decimos, en territorio cordobés. Vemos esa entrevista. Con Sufian Tribac, con Iker y Alejandra Ortuño, con Sara Monzón, 4 de los representantes de las Tierras del Duero que van a estar presentes en el Campeonato de España de Cross por federaciones. Sufian, nueva cita y bueno, supongo que contento, ¿no?, por poder participar en Córdoba en este campeonato. Sí, era uno de los objetivos de la temporada. Ya llevo unos cuantos años clasificándome al Campeonato de España por federaciones e intentar cumplir con la federación y estar lo más alto con el equipo. ¿Cómo llegas en este periodo invernal a esta prueba? Bueno, creo que estamos muy bien y además nos han acortado la distancia, entonces pues me viene yo creo que algo mejor todavía. Además, bueno, hemos visto últimos resultados también en ese campeonato de Castilla y León que coincidía con el Cross Internacional de la ciudad de Valladolid. Buenos resultados también en tu categoría, sub-23. Sí, ha sido un cross que bueno, que no era la distancia que voy a correr este fin de semana, pero se ha dado bien y hemos podido aguantar bastante bien, hemos quedado en la segunda posición, así que bien. Tú como integrante del Atletismo Ribera también, pero del Atlético Salamanca, y a tu derecha está Iker, que le vemos con la sudadera de la Universidad de Burgos. Iker, tú también, bueno, con buenos resultados, ¿no? Después hablaremos con tu hermana, pero os entendéis bien en casa, ¿no?, para sacar buenos resultados. Sí, como entrenamos juntos y tenemos el mismo entrenador, planeamos y hablamos todos juntos, así que bien, sí. Han llegado también buenos resultados, lo decíamos con Sufian, esa última cita también en Valladolid, bien para ti como campeón, ¿no?, de Castilla y León. Claro, los entrenamientos dan sus resultados, así que bien.
Sub-16 y quemando etapas, ¿no? Sí. ¿Qué esperas de esta prueba y de lo que has podido ver del circuito en Córdoba? Nada, pues todos los puestos cuentan, así que darlo todo para ayudar al equipo de Castilla y León. Alejandra, en tu caso, bueno, también te seguimos un poco la pista en las últimas temporadas y disfrutando, ¿no? del atletismo y consiguiendo resultados, que eso también es un doble premio. Sí, disfrutando, consiguiendo resultados, pero bueno, sobre todo disfrutando y entrenando, que es lo que me gusta, así que... ¿Qué esperas de esta prueba? ¿Qué esperas del Campeonato de España? Como decía tu hermano, sumar para la selección, pero supongo que también buscar un puesto individual. Sí, siempre hay que intentar individualmente lo mejor posible, pero sobre todo se trata de aupar a Castilla y León pues, al puesto más alto. ¿Cómo te encuentras tú físicamente? ¿Cómo está yendo un poco la semana de entrenamientos? Porque lo que habéis hecho atrás ha demostrado también muy buenos resultados, ¿no? En todas estas pruebas anteriores para ti. Sí, pues llevo entrenando desde Cross de Valladolid, buenos entrenamientos, buenas sensaciones y a ver lo que sale, a darlo todo. Y a la más pequeñita del grupo tenemos también a Sara. Sara, en tu caso, bueno, pues también destacando en muchas pruebas este invierno y una convocatoria que supongo que te hará especial ilusión, ¿no? Sí, no me lo esperaba porque yo iba ahí a coger puesto, no me esperaba ahí entrar. Y supongo que si ha sido una sorpresa para ti, disfrutarlo lo máximo, ¿no? Sí, me sirve cualquier puesto, no. ¿Cómo está siendo un poco la semana de entrenamientos? ¿Cómo lo estáis compaginando con el equipo? No sé si lo hacéis de manera conjunta, diferente. Yo hago lo que me manda Leo, no sé. Una semana normal, ¿no? De entrenamientos. Sí, nosotros también, lo que nos manda nuestro entrenador y que yo entrenamos exactamente lo mismo, cada uno a sus ritmos, pero entrenamos lo mismo. Sufian, para cerrar, eres un poco, junto con Rayleigh, también iba a estar presente Rubén, un poco los que más podéis decir, ¿no? En esa categoría absoluta. Sí, bueno, esperemos que en unos años, cuando pase categoría absoluta, que todavía me queda otro año, pues intentar luchar y poder competir con los grandes atletas de España y poder hacer lo mejor posible. Sí. Lo que es bueno es también ver que desde los más pequeños a categoría absoluta, pues creo que al final son 7, 8 representantes de aquí, de las Tierras del Duero, que eso es muy bueno, ¿no? Para nuestro atletismo. Sí, se está viendo, bueno, hace muchos años no había tanta, desde las categorías pequeñas, pues no había tanta gente que con tanto nivel. Ahora se ve que desde pequeños pues ya empiezan a entrenar mucho y se ve que van por muy buen camino. Bueno, chicos, pues muchísima suerte. Gracias, evidentemente, por todo el trabajo que estáis haciendo y la progresión que estáis demostrando esta temporada y suerte para este Campeonato de España. Muchas gracias. Gracias. Protagonistas, los veíamos ahí a Sufian Tribá, que participará con Castilla y León en ese Campeonato de España de campo a través en la categoría sub-23, 2 absolutos. Recordamos Rubén Álvarez, el del Vicky Foods Athletics, además de Rayleigh Brummel con el Atlético Salamanca, al igual que el propio Sufian. Y después en categoría sub-18 estará Alejandra Ortuño con el US Campo de Castilla, aunque representando a Castilla y León, su hermano Iker y también Sara Monzón van a estar en la categoría sub-16, así que suerte para todos ellos de la cantera que siempre moldea a alguien tan importante como es Leocadio Blas y todo el trabajo que también hacen desde el Atletismo Ribera en este caso. Al margen, aunque no del margen del todo, hablamos también de atletismo, de pruebas populares de la San Silvestre, que ha dejado, vemos imágenes de los compañeros de Enduro Deporte, esa cuantía total, 1.244 euros recaudados con el caché de los grupos participantes, con las donaciones, con las inscripciones también de las categorías menores, ese total que se ha llevado o que por lo menos va a beneficiar el ACIL, la Asociación de Esclerosis Lateral Amiotrófica de Castilla y León, que es la beneficiaria de esta última edición, la 21ª de la San Silvestre Arandina. Al margen de esa buena noticia, también el fin de semana vemos la tabla de eventos del fin de semana, más allá de ese Campeonato de España de Cross por federaciones, el estreno de Sara Martín en la temporada con la campeona, vemos imágenes también de ese cartel de Movistar en el Trofeo Marrachi, Trofeo Marrachi Felanix,
en territorio mallorquín, donde ya llevan desde hace unas cuantas jornadas las corredoras de Movistar Team. Se va a estrenar la campeona de España, Sara Martín. Lo anunciábamos hace unas jornadas, finalmente mañana sábado. Primera de las pruebas dentro de esa disciplina Challenge, poder participar un día, descansar otro, son esas también posibilidades que ofrece una Challenge y en este caso la primera prueba con Sara Martín. Al margen también el fin de semana que nos deja el partido, el que tiene que recuperar de la 10ª jornada, el conjunto de los erizos rudos frente a Arona Guanches, mañana a las 7:30 de la tarde en el pabellón de las Galletas en Tenerife. Se van a medir a los que fueron sus verdugos hace una misma semana en la Copa del Rey. Vemos imágenes también de los erizos rudos, imagen también cedida por Alberto Collantes, toda la familia Collantes implicada en ese proyecto del hockey línea grande de los erizos rudos. Esa es una de las imágenes del último partido de Liga en la pista Prado Sport y, como decimos, se recupera este fin de semana la 10ª jornada que no pudieron disputar frente a Arona Guanches, a los que se han medido en la Copa del Rey el pasado fin de semana. Y vemos más cuestiones del fin de semana en la tabla de enfrentamientos, baloncesto y también trofeo de Diputación, hablábamos anteriormente, pero baloncesto con el Juventud del Círculo, mejor dicho, el Juventud Aranda, el equipo de baloncesto de nuestra localidad que recibe al Zaratán Básquet después de la última victoria frente a San Pablo Burgos, 51-71 el pasado fin de semana. Invictos siguen en esa segunda división autonómica los juniors del Juventud Aranda que reciben, como decimos, este fin de semana en el Chelva al Zaratán Básquet. Y para cerrar, el trofeo de Diputación que llega a su 7ª jornada en la fase 1 del torneo, con esos partidos que anteriormente les hemos comentado, en los que, por ejemplo, va a haber un Sotillo-Villalba en la primera categoría, en ese grupo 1, y también interesante, pues otro partido en la categoría 2, en la B, categoría B en esa primera fase, el partido que se disputa en Roa entre Roa y Lahorra, siempre también con esos chascarrillos que ha habido entre las dos localidades de manera histórica aquí en las Tierras del Duero. Pues así hemos repasado prácticamente cómo llega nuestro deporte al fin de semana de competición. Nosotros vamos a estar muy pendientes de todo ello durante el fin de semana para el próximo lunes a partir de nuevo de las 10 de la noche contarles todo lo que haya sucedido en ese partido de la Arandina frente al Almazán en territorio adnamantino, del derbi de las Tierras del Duero entre la Aranda River y el Raudense mañana en el Juan Carlos Higuero y de esa Copa de Castilla y León del Tubos Aranda junto con toda la polideportividad. Ha sido de nuevo un auténtico placer estar con ustedes ahí al otro lado del televisor. Descansen, disfruten del fin de semana. El próximo lunes volvemos a encontrarnos. Hasta entonces, sean felices.